Bienvenida a mi canal, a la revolución del cuidado. Hoy vamos a hablar del síntoma por excelencia que a veces equivocadamente cree todo el mundo que tienen las personas con demencia y que se podría resumir en esta pregunta. ¿Por qué me pregunta lo mismo 50 veces al día? Y no lo hace para fastidiarte. Es importante que entendamos el por qué esto pasa, pero primero déjame que me presente. Me llamo Elena, soy Elena Gastó, de formación trabajadora social. Hace más de 20 años que estoy en el sector sociosanitario y de la dependencia y dirijo una residencia y un centro de día desde hace ya casi 15 años. Y en ese tiempo he visto y he vivido de primera mano lo que sufren y lo que acompañan esas personas que cuidan de sus familiares, incluso cuando están ingresados. Pero también cuando están en casa, cuando no saben qué hacer, cuando se sienten perdidas, se sienten solas. Esas mujeres que se sienten desbordadas, que tienen miedo, sienten culpa, se sienten desbordadas, querrían tener más paciencia, necesitan herramientas y van cogiendo tips sueltos, pero no llegan a interiorizar la realidad, que no es el hecho de conformarse, es el hecho de aceptar, de adaptarse. Como digo yo siempre, y me lo irás a decir muchas veces si te suscribes a mi canal, que por cierto te invito a que lo hagas aquí, la situación, la enfermedad no la vamos a poder cambiar. Ahí no tenemos ningún poder. Pero, amiga, tenemos mucho poder para cambiar cómo decidimos vivir esa situación y, por lo tanto, cómo decidimos gestionar nuestro día a día con una realidad que sí que nos ha tocado, pero que tenemos la capacidad y el poder de que no nos condicione. Ojo, ya no solo el día de ahora, sino el día que nuestro familiar no esté, que de eso hablaremos en otro vídeo largo y tendido. Así que, hechas las presentaciones, déjame darte otra vez la bienvenida y vamos a por ello. ¿Por qué nuestro familiar nos pregunta las cosas 50 veces, no? Bien, vamos. ¿Qué nos ocurre en el cerebro? En el cerebro, una de las primeras cosas que se daña cuando una persona tiene demencia es que la memoria episódica está dañada y es por eso que no es casualidad que sean personas que no recuerdan las cosas, pero las que han pasado hace poco tiempo. Es decir, es muy posible que recuerden el nombre, los dos apellidos e incluso el pueblo, una aldea recóndita perdida, en donde nació su madre. Pero sin embargo no recuerdan que ya les has dado de comer y por tanto esta pregunta la van repitiendo. Vamos a ver que lo importante en todo esto es que no nos hemos de quedar con la pregunta que nos están haciendo. Siempre hay que leer mucho más allá del comportamiento. El comportamiento en demencia es el indicador de que hay algo en la base que necesitamos abordar. Hay una necesidad que o no está cubierta o la persona siente que no está cubierta. Y por tanto hay que rascar un poquito. Piensa además, cuando pierdas los nervios, que los vas a perder y que no hay ninguna terapia, ni ningún programa, ni ningún profesional que vaya a asegurarte que eso no pase, que para ella o para él, cada vez que te pregunta si ya ha comido, es la primera vez que lo está haciendo. Por tanto, de nada sirve intentar desesperarnos por el hecho de que sea otra vez la pregunta, porque tú lo estás viviendo así, pero no estáis hablando el mismo idioma porque las vivencias son muy distintas. Ella o él siente que es la primera vez que te lo está preguntando y tú, por contra, lo has escuchado 50 veces. Ten en cuenta además que lo importante en todo esto no es la respuesta que tú le vas a dar, porque es muy posible, por no decirte seguro, que se va a olvidar de esa respuesta. De lo que no se va a olvidar es de la emoción que le va a generar cómo le estás dando esa respuesta. Por tanto, si tú le dices, es que te he dicho 20 veces que ya has comido, no es lo mismo que si le dices lo mismo en este tono. Te he dicho ya varias veces que hemos comido. Es normal que no lo recuerdes. ¿Quieres que bla bla? Ya lo veremos, ¿no? Cómo hay que continuar. La emoción que le genera una riña no va a ser la que le genera un tranquila, te lo he dicho, es normal que no lo recuerdes, valida su emoción, valida su sentimiento y vamos a otra cosa. Y como te decía, lo más importante es que tengamos en cuenta que detrás de esa pregunta hay algo escondido, hay alguna satisfacción que quizá no ha estado cubierta. Quizá ha comido pero se ha quedado con sed y no identifica la sed. Quizá ha comido pero aún tiene más hambre y no sabe identificarlo, ¿no? Quizá tiene una sensación de pesadez de estómago que tampoco sabe identificar y por la hora, porque ve cubiertos, lo relaciona con la comida. Así que hay que ir
pues eso, mucho más allá del comportamiento. Como te decía, en el momento en que una integra que la pregunta no es el problema, sino el síntoma, todo es más sencillo. Sencillo no significa fácil, pero sí es bastante más sencillo. Ten en cuenta que esto, el responder 50 veces a una pregunta por tu parte, te está requiriendo un esfuerzo como si estuvieras resolviendo 50 problemas. Pero es que aquí hay dos malas noticias. La primera, no son 50 problemas, es el mismo todo el rato, y es que la persona cree que no ha comido o siente que no ha comido, o al menos aparentemente. Luego habrá que ver lo que hay detrás de todo eso. Pero es que encima no estás solucionando nada, porque por mucho que tú le estás argumentando y explicando, no vas a solucionar. Por tanto, eso en ti genera un desgaste que no sirve de nada que inviertas esfuerzos en responderle o en intentar solucionar eso 50 veces. Genera además en ti una sensación de agobio porque, aunque te prometiste que hoy no perderías la paciencia, la has vuelto a perder. Y es algo normal, porque las personas también tenemos nuestros límites. Porque detrás de esa pregunta que te ha hecho 50 veces, el problema no es que no tengas paciencia con esa pregunta. El problema es que tú has tenido problemas en el trabajo, problemas con tu pareja, has dormido mal, etcétera, 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 y a eso le estamos sumando una realidad que además sientes que nunca va a terminar. Sobre todo recuerda que va a ser una trampa intentar convencer a la persona. Olvídate, ese no es el camino. Hay que hacer un análisis muy profundo de qué tipo de preguntas son las que repite con más asiduidad. Te aseguro que las personas repiten patrones y eso lo trabajamos también en el programa. Y de alguna manera hay que ver en qué situaciones esto se está repitiendo para identificar la necesidad real. Y esto hay veces que lo podemos hacer solas y hay veces que quizá requerimos de incluso llevar un registro o un seguimiento con un profesional para ver qué está pasando. Si tú respondes a la emoción y le haces entender a esa persona, a veces ni siquiera con palabras, sino algo tan sencillo como con un gesto, como con tocarla, como con una sonrisa, como con bajar el volumen de la voz si en ese momento había un poco de escándalo, si consigues hacerle llegar a la emoción de tranquilidad, de que ante su incertidumbre de si ha comido o no ha comido, si se ha cambiado, si se tiene que ir, si la están esperando, si ante esa demanda tú le mandas un mensaje tranquilizador, como te digo, no con lo que dices, sino con el cómo lo estás diciendo, es mucho más fácil y mucho más probable que la repetición de la pregunta se vaya cortando o como mínimo vaya disminuyendo. Para ello es importante redirigir los estímulos, es decir, no es extraño que en la residencia de vez en cuando haya una persona, una señora en concreto, que con un diagnóstico de demencia, no es cada día, pero de vez en cuando pregunta por su marido y se angustia porque dice que su marido va a venir a comer y ella no le ha hecho la comida. El marido de esta señora está fallecido y esta señora hay muchos momentos, o sea, la gran mayoría de momentos, es consciente de que su marido está fallecido. Pero hay momentos, y hemos conseguido detectar que suele ser cuando tiene problemas gastrointestinales, y se encuentra mal y a lo mejor tiene más dificultad en hacer deposiciones y va más estreñida, ese malestar físico le genera el descompensarse de toda esta parte, ¿no?, más de historia y de memoria, y por tanto nos hace esa pregunta. Hasta que no hemos conseguido descubrir qué ha pasado, que ha sido ir evolucionando, ¿no?, y ver viendo exactamente qué es lo que le pasaba a ella y qué coincidía siempre en esos momentos, lo único que podíamos hacer y que hacemos y que hago es contención. Es simplemente ponernos a su altura, mandar un mensaje tranquilizador, no llevar la contraria, no tenemos que explicarle que su marido está fallecido, no tenemos que explicarle que qué tontería dice, sino decirle, no te preocupes, seguro que está todo bien, porque eso no es mentir, no mentimos, eso es muy importante, no te preocupes, seguro que está todo bien, si yo sé algo te aviso. Y ahora, ¿quieres un café? Porque suele ser después de comer. Y eso es un indicador, suele ser después de comer cuando la persona en cuestión que estoy poniendo en el ejemplo le pasa eso, ¿no? Entonces, redirigimos, no llevamos la contraria, no intentamos convencer, tampoco mentimos, no, sí, luego vendrá, no es, no te preocupes, todo está bien y yo estoy contigo. A veces funciona la primera y a veces tenemos que mandar este mensaje 3 veces, pero es muy importante redirigir y sobre todo hacerlo desde un espacio desde el que tú te sientas también segura para hacerlo. A veces no podemos dar una respuesta inmediata porque no la vamos a dar de forma asertiva, a lo mejor hay que salir de esa escena, respirar profundamente
y después continuar con la intervención. Sí que es cierto que en los inicios de la demencia, cuando el diagnóstico es reciente o incluso cuando estamos sospechando, hay momentos en los que siempre te voy a recomendar consultar con el médico, independientemente de que todas estas estrategias, sirvan igual. Por ejemplo, cuando el cambio es muy brusco, es decir, cuando de repente dices, es que no me preguntaba lo mismo 20 veces y ha sido en cuestión de 24 horas. Ojo, porque cuando a veces aumentan las repeticiones de forma muy brusca y repentina, puede haber, como te digo, factores incluso de salud, puede ser incluso una infección de orina. En personas mayores, de eso también tengo que hacer un vídeo porque es un temazo, porque es muy habitual. Las infecciones de orina tienen unos síntomas que poco tienen que ver con la infección de orina que podemos tener una persona pues de 40 años, ¿no? Entonces, eso puede pasar. Es verdad que tenemos que mirar si toda esta descompensación de memoria va acompañada de agitación intensa o incluso de agresividad. Hay que ver que no haya nada más por allí que haya que abordar. Y también, por ejemplo, cuando empezamos a ver que eso está afectando al descanso de la persona, porque entra en un bucle, ¿no?, de pensamientos repetitivos, es muy importante, en horario nocturno concretamente, es muy importante poder abordarlo con el médico porque a nivel sanitario, porque hay muchas veces que aunque la intervención la vas a tener que hacer igual porque el médico a nivel farmacológico no lo va a poder solucionar, es necesario un apoyo farmacológico, incluso aunque sea de forma temporal. Primero para garantizar la seguridad y el descanso de la persona, pero también para garantizar el tuyo mientras tú vas haciendo tu proceso y vas aprendiendo a gestionar esa nueva situación. Con todo eso, lo que quiero que hoy te lleves son solo 3 ideas, pero son muy importantes. La primera, la repetición es un síntoma neurológico, no un comportamiento elegido. Por tanto, no le eches la culpa. Por tanto, no busques entender. Entiende que cuando tengo anginas tengo fiebre y cuando tengo una alteración neurológica pues tengo problemas de memoria y no puedo hacer nada por esforzarme para acordarme. El segundo, responde a la emoción, no al contenido. Ella siente aunque no recuerde. Con eso lo que te quiero decir es que lo más importante de toda esta historia no es lo que le vas a decir, es cómo se lo vas a decir. Puedes decir algo que no tenga nada que ver con la pregunta que te ha hecho, pero si el tono, el contacto y la manera en cómo lo haces es la adecuada, te aseguro que va a ser más efectiva que cualquier explicación. Y la tercera idea es, cuídate tú también. Si tú te rompes, el cuidado se rompe. Sé que todo esto suena muy fácil, suena muy bonito, pero en la realidad de tu día a día es muy complicado de poner en práctica porque llegas cansada, porque con esto no llevas ni un día ni dos, llevas mucho tiempo y precisamente por eso creé la revolución del cuidado, porque necesitas conocer los 3 pilares básicos para que el cuidado de una persona con demencia sea amable, sostenible y eficaz. El primero, conocer la enfermedad, el conocimiento es poder y necesitas saber en qué punto está tu familiar, qué fases va a pasar, por dónde pueden ir los tiros. El segundo, un autoconocimiento profundo de ti, de tu historia de vida, del por qué tú vives el cuidado de esta manera y no de otra. Y el tercero, cómo se aplica todo esto en tu día a día. Cuando este triángulo está equilibrado, todo fluye. ¿Es fácil? No. ¿Es posible? Sí. Es más sencillo de lo que parece. Y si quieres saber más, puedes seguirme en @yosoyelenasto en Instagram, porque allí cada día te cuento un montón de cosas más. Te dejo el enlace. Espero que te haya servido mucho, que tengas un maravilloso día y nos vemos pronto. Y acuérdate de suscribirte si aún no lo has hecho. ¡Feliz día!